cultura, hay temores, y eso provoca que el mundo busque esa paz. Y la Biblia dice que nadie puede dar una paz como la que Dios da, y es una paz que permanece para siempre. Y hablar de la gloria de Dios es hablar de estar en la presencia de Dios, en el reposo de Dios. Cuando uno entra en la presencia de Dios es como si entrara en un reposo, donde uno está reposando de todas las aflicciones del mundo, de todos los problemas, de todas las circunstancias que pudieran estar afectando nuestra paz o nuestra tranquilidad. Así que el buscar la gloria de Dios y estar en la gloria del Señor es un anhelo aquí en la tierra, y eso se puede lograr solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también Dios nos ha prometido un descanso eterno, el estar en el descanso de Dios. Dice la Escritura que si alguno está trabajado, cargado, cansado, debemos de acercarnos a Jesús. Venid a mí todos los que estén trabajados, cargados y cansados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Habla de un descanso, habla de un reposo, habla de un tiempo de tranquilidad. Así que hoy les quiero compartir esta palabra. He puesto por título al sermón de esta mañana: Dios me habló hoy. Y el decir Dios me habló hoy es porque no hay un día o no hay una mañana donde Dios no nos hable. No podemos negar que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar y que Él conoce nuestros pensamientos también y conoce todo lo que hay en el corazón. Y Él sabe de qué manera nos va a hablar. Él nos puede hablar a través de su palabra, Él nos puede hablar a través del Espíritu Santo con un sentir. Dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad, y eso lo provoca a través del Espíritu Santo. Pero también puede ser a través de las palabras de nuestro Señor Jesús, que en su momento Él expresó cuando estuvo aquí en la tierra, y que nos recuerda la Escritura que las palabras del Señor Jesús son vida. Recuerdan que alguna ocasión, una ocasión Jesús les dijo a los discípulos, pues si ustedes se quieren ir también, pues pueden irse, ya que algunos estaban retirando y ya no seguían a Jesús porque decían que lo que Él predicaba o enseñaba era una palabra muy dura y difícil de sobrellevar. Pero dice la Escritura que cuando ellos le expresaron esto, el Señor Jesús le dijo, pues si quieren, váyanse ustedes también. Pero entonces uno de ellos dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Él nos va a hablar. Dios nos habla a través de las circunstancias, de la palabra, del Espíritu Santo, a través de las palabras del Señor Jesús, y aún a través de la naturaleza, lo que vivimos en el mundo. Así que el título Dios me habló hoy es porque cada día Dios me habla y me enseña lo que debo de hacer y qué tengo que hacer para agradarlo. Así que vaya conmigo a la Escritura en Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Y déjame decirte algo, que cuando Dios le habla a alguna persona, es menester que pongamos atención a lo que Dios nos habla. A veces nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios nos está hablando una y otra vez. Dice la Escritura, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de mis alas para protegerte, pero tú no quisiste? En otras palabras, el Señor trataba de juntarlos y protegerlos y les hablaba de una forma y de otra manera, pero no ponían atención y no creían a que esas palabras venían de parte de Dios. Y por lo tanto, al no escuchar, pues no se acercaban a Dios y por lo tanto estaban desobedeciendo la voz de Dios, a las instrucciones de Dios, y no vendría algo bueno a la vida de la persona. Así que cuando vamos al libro de Hebreos o a la carta de los Hebreos, podemos ver que la carta inicia de esta forma. Dios, y habla la primera palabra que viene es Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos dice la Escritura en Hebreos 1 como texto base que Dios ha hablado muchas veces. Dice la Escritura, muchas ocasiones, de muchas maneras, a través de los profetas en el pasado. Y en este tiempo nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Él habló al mundo cuando Él vino a la tierra a revelar al Padre y a mostrar al mundo esa vida eterna que podían obtener si lo reconocían como Salvador y había un arrepentimiento de sus pecados.
Cuando hablo de Jesús como el dador de la vida, hablo de aquel que viene y nos abre y nos dice: vas a morir, pero puedo darte vida. Tú decides, en tu boca está el poder de tener la vida o tener la muerte. La Biblia dice que todos, por cuanto somos pecadores y hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecamos. Nadie puede decir: es que yo merezco el cielo. Nadie podemos decir: hemos hecho lo necesario para ganarnos el cielo o estar en la gloria de Dios. La única manera en la que podemos entrar al reposo de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, es reconociendo a Jesús como Salvador y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Se entiende que cuando recibimos a Jesús como Salvador, estamos reconociendo que Él murió en esa cruz y que en esa cruz Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que cuando nos acercamos a Jesús y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, la Biblia dice que Dios nos perdona a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando estábamos destinados a la muerte, ahora Él nos da vida. Por eso dice la Escritura que hemos pasado de muerte a vida. Así que no podemos negar que todos los días Dios nos está hablando y que como cordero, dice la Escritura, Él vino y fue un cordero que dio su vida y como si fuera llevado a un matadero, no abrió su boca. Le voy a decir algo: tu vida y mi vida todos los días está siendo llevada de la misma manera al matadero. Somos contadas como ovejas que vamos a un matadero, porque el diablo, el príncipe de este mundo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él vino para matar, hurtar y destruir. Vuelvo a repetir: él vino para matar, robar y destruir. Y Él viene a destruir y a matar todo aquello que Dios tiene para tu vida. Todas las promesas de Dios, sobre todo la vida eterna, Él no quiere que tú la obtengas, Él quiere que tú mueras. Pero Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y para ello tenemos que entender que la única forma en la que podemos tener un arrepentimiento es escuchando la voz de Dios. Por eso el título: Dios me habló hoy. Todos los días necesitamos escuchar la voz de Dios y tenemos que decirle a Dios: háblame, háblame, Señor, necesito que me hables. Puede hablarme muchas personas, puede hablarme familiares, amigos, conocidos, hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, pero ninguno de ellos que me hable puede traer la paz y la confianza que tú me puedes dar. Ningún ser humano en la tierra me puede guiar si no eres tú a través de tu Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que Dios nos habla a través de su Espíritu y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios nos habla a través de su palabra y es como una antorcha, es como una lámpara que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios va a ser siempre esa voz que va a estar guiándonos a hacer la voluntad del Señor. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista inició su ministerio? Antes de que el Señor Jesús empezara con su ministerio, primero empezó el evangelista Juan el Bautista. Dice la Escritura que él predicaba y llevaba a la gente al arrepentimiento y los bautizaba si se arrepentían de sus pecados. Y dice la Escritura que de Juan se dijo que era una voz que hablaba en el desierto. Una voz que hablaba en el desierto. No era Juan, era la voz de Dios a través de Juan hablándole al mundo para que procedieran a un arrepentimiento. Pero después, dice la Escritura, aparece el Señor Jesús y es cuando Dios le revela a Juan y Dios lo usa a Juan para declarar: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado del mundo se llama Jesucristo. Y dice la Escritura que Juan tuvo que menguar para que Jesús empezara a crecer. Y entonces muchos de los que seguían a Juan empezaron a seguir a Jesús, porque Juan les dijo: Él es el Cordero de Dios. Así que esta mañana tenemos que entender y comprender
que escuchar la voz de Dios requiere sensibilidad. Repite conmigo, sensibilidad. Y hablar de sensibilidad es que yo pueda tener un corazón sensible. Hay dos formas en las que el corazón del ser humano puede estar o puede manifestarse: un corazón sensible o un corazón duro. Un corazón duro es aquel que, por más que se le dice de parte de Dios qué hacer para salir adelante en la vida, ese corazón duro no acepta y no quiere escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice: no vas por buen camino, ese camino te está llevando a la muerte. Y te habla de una manera y te habla de otra manera y te habla de otra manera, porque Dios habló en el pasado, dice la Escritura, de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas. Y el pueblo de Israel en el desierto por 40 años hablándole Dios, dice la Escritura que ellos no escuchaban la voz de Dios porque tenían el corazón duro. Endurecieron su corazón porque seguían ellos recordando o deseando la vida que tenían en Egipto. Esto representa el mundo, una vida fuera del orden de Dios o fuera del propósito de Dios. Y eso hacía que ellos no escucharan la voz de Dios porque no era un corazón sensible a la voz de Dios. Claro que Moisés tenía un corazón sensible. Claro que Josué tenía un corazón sensible. Escuchaban la voz de Dios y la transmitían y trataban de llevarla a cabo. Pero el pueblo de Israel, dice la Escritura, que era de dura cerviz, vía cabezón. Y eso tiene que ver con el corazón, porque del corazón es donde salen las determinaciones, es donde se decide. Los pensamientos vienen cuando nosotros nos alejamos de Dios, vienen los pensamientos que no agradan a Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios, vienen los pensamientos que agradan a Dios. Dice la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que el pueblo de Israel, cuando Dios le hablaba, su corazón duro no permitía que ellos escucharan la voz del Señor, y Dios les hablaba de una manera y les hablaba de otra, y así los llevó por 40 años en el desierto. Y solamente, escuche bien, solamente aquellos que Dios permitió que entraran a la tierra prometida fueron los que escucharon su voz en un momento determinante, donde a pesar de las circunstancias que eran contrarias, decidieron servir a Dios y seguir adelante. Josué estaba en una disyuntiva porque el pueblo de Israel ya no quería seguir adelante, más porque Moisés había muerto y había un desánimo en todo el pueblo. Y todavía había que enfrentar un pueblo que se llamaba Jericó y tenía unas murallas enormes, y ellos se sentían muy pequeños para poder enfrentar ese pueblo y conquistarlo. Estaban en desánimo, pero hubo dos personas que tenían un carácter diferente. Dice la Biblia, un espíritu diferente. Ellos escuchaban la voz de Dios, eran sensibles a la voz de Dios, y cuando tú eres sensible a la voz de Dios, se activa la fe. Por eso el ser sensibles, porque cuando tú eres sensible y aceptas la palabra de Dios, entonces la fe empieza a desarrollarse, y cuando la fe empieza a actuar, entonces aquello que parece imposible es cuando es posible. Al que cree, todo le es posible, pero es porque la fe vino al escuchar la voz de Dios, y entonces la fe empezó a activarse para creer que sí era posible. Josué y Caleb dijeron: Dios ya nos entregó esa tierra, vayamos y tomemos la tierra que Dios nos entregó. Y ellos motivaron al resto del pueblo, al resto de las tribus, y conquistaron a Jericó. Usted conoce la historia. Así que fueron conquistadores, y Dios hizo que la promesa que les había dado, todo el pueblo pudiera disfrutarla. Dios quiere que tú disfrutes las promesas de Dios. Hay muchas promesas que no se han cumplido en tu vida, que no se han cumplido en tu familia. Y tal vez tú has estado pasando por un desierto donde Dios te está probando para saber cuánto le amas. Ha sido un desierto difícil, donde ha habido serpientes venenosas, donde no ha habido agua, donde tú has tenido sed y no has encontrado tal vez esa agua que sacie tu sed. Has tenido hambre y no has sentido eso que sacie esa hambre, y le has pedido a Dios: háblame, háblame, quiero escucharte, y parece que Dios no responde. Pero déjame decirte algo: cuando el pueblo de Israel hablaba a Moisés y le decía: clama a Dios y dile que nos dé agua, Moisés oraba
y Dios les daba agua. Iban con Moisés y le decían: que nos dé algo de comer, tenemos hambre. Moisés oraba y entonces venía el maná del cielo. ¿Cuántas cosas pidieron en el desierto que Dios no se las concediera a través de la oración de Moisés? Es importante mencionar que el poder ser sensibles a Dios nos va a ayudar a pedir con fe. Santiago dice que si vamos a acercarnos a Dios, tenemos que pedir con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lugar a otra. No espere el que tal hace o tal pide recibir cosa alguna del Señor. Imposible. Eso sí es imposible porque está dudando. Pero cuando tú crees, a pesar de las circunstancias que son contrarias, no importa cuál tormenta tú estés atravesando o cuál desierto sea tu proceso, Dios está contigo. Y Dios va a hacer que tú salgas adelante. Y lo que tú pensaste que estaba perdido, lo vas a obtener. Lo que pensaste que Dios te había prometido y que se veía muy lejano, en este tiempo, si tú lo crees y escuchas la voz de Dios, entonces es el tiempo de Dios para tu vida. Los tiempos de prueba, los procesos de prueba normalmente son el preludio a la gran promesa o a la gran bendición que Dios tiene para nuestra vida. Ve conmigo por favor a este pasaje de Hebreos 1:1 y quiero reafirmar lo que dice en el verso número 2. En quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Habla de Jesús. Y Jesús es el heredero de todo. ¿A cuántos les gustan las herencias? Dice la Biblia que Jesús es el heredero de todo. Y dice la Escritura que tú y yo, ahora en Cristo Jesús, somos coherederos de todo. En otras palabras, no hay nada que Jesús le pida al Padre que Dios no nos pueda dar. Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador entre nosotros y el Padre. Y si nosotros sentimos que Dios no nos escucha y que Dios no nos habla y no nos responde, tenemos a Jesús como sacerdote para que Él interceda por nosotros y el Padre pueda respondernos y poder escuchar la voz de Dios. Pero es que Dios no me va a escuchar a mí. Dice la Escritura que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús será hecho. Entender esta posición como hijos de Dios va a marcar la diferencia todos los días de nuestra vida. No importa que pasemos un desierto de 40 años, hay una promesa que nos espera. No importa que pasemos una tempestad de muchos días y estemos a punto de naufragar, pero si seguimos confiando en Dios, saldremos a salvo a tierra y cumpliremos el propósito de Dios. No permitas que las circunstancias impidan que tú escuches la voz de Dios. Hay muchos distractores que vienen a nuestra vida para que tú no escuches a Dios y te desaniman para no creer en esa voz de Dios. Déjame decirte algo, el pueblo de Israel escuchaba, pero le faltaba el ingrediente esencial: creer. No basta con oír, tenemos que activar la fe y creer en Dios. Y para eso tenemos que ser sensibles. Y le voy a decir un secreto. Promete que no se lo dice a nadie. Es solamente para usted. No lo divulgue. Es un secreto. Comunicamos los secretos en la casa de Dios y eso es bueno. Ahí le va. Es un secreto. Dios hoy está hablando a tu vida. Es entre tú y yo. Y el ingrediente que Dios espera que tú actives hoy, que es la fe, va a depender si tú hoy le dices: Señor, perdóname mis pecados, perdóname, me arrepiento de lo que hice mal ayer y me arrepiento de lo que hice mal hoy. Y si es necesario, todos los días tenemos que proceder a un arrepentimiento para que no haya algo que impida que nuestro corazón sea sensible para activar la fe.
lo único que endurece el corazón es el pecado. Y el pecado, la desobediencia, hace que la fe no se active. Dice la Escritura que Faraón fue endurecido en su corazón porque no quería hacer lo que Dios le indicaba que hiciese de acuerdo a lo que Moisés le declaraba de parte de Dios. Muchas veces Dios habla a nuestra vida y no hacemos lo que Dios nos pide porque no vemos a Dios, vemos a un hombre, vemos a una persona que está hablando de parte de Dios y no escuchamos la voz de Dios porque vemos a la persona y no hemos aprendido a ver a Dios. ¿Está conmigo? Romanos 10:17 habla la Escritura, el apóstol menciona lo siguiente, dice la Escritura, vaya conmigo a la carta a los Romanos. Pablo dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si va a activar su fe, tiene que escuchar la voz de Dios. Si usted escucha la voz de Dios todos los días va a tener fe. Y déjeme decirle algo: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe y agradas a Dios, cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa Dios te la puede conceder. Pero mantente firme en esa fe, aunque venga el enemigo como una torrente de agua fuerte y trate de hacer que tu fe decaiga. Levántate en fe y mantente firme. Dice la Escritura que cuando tu fe está firme es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, y cuando vienen los fuertes vientos y las olas del mar y pegan con ímpetu contra ella, la casa no cae porque está edificada sobre la roca. Pero aquella persona que no tiene la fe firme es como aquella persona que edifica su vida, su casa en la arena, y cuando vienen los vientos fuertes o las olas del mar y la impactan intempestivamente, la casa cae. Y añade diciendo algo: es grande su ruina. Entonces a veces nos quejamos de por qué nos va mal, por qué nos sentimos que estamos en la ruina, arruinados, estamos fatigados, derribados, y a veces nos quejamos. La actitud de un corazón duro es quejarse. La actitud de un corazón sensible es darle gracias a Dios, aún por las situaciones difíciles, aún por el tiempo del proceso, aún por aquello que estamos perdiendo, pero que sabemos que si seguimos manteniendo la fe, lo que perdimos lo podemos recuperar 100 veces más. No podemos dejar de creer en Dios porque las circunstancias nos dicen lo contrario. El mundo dice muerte, mas Dios dice vida. En tu boca está el declarar vida y no muerte. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios está hablándote hoy. Allá en tu casa también Dios te está hablando. Tal vez en la casa tú puedas decir: pues nadie me está viendo. Dios te está viendo. Y para Dios no hay nada oculto. Y sabe perfectamente lo que tú tienes que hacer en tu casa, con tu vida, con tu familia, para poder activar la fe y salir de la circunstancia en la que te encuentras, salir del desierto en el que te encuentras. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, vaya conmigo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. También a nosotros se nos anunció las buenas nuevas de salvación, pero en el pasado, dice la Escritura, no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de la fe en la que ellos oyeron. Oyeron la voz de Dios, pero no activaron la fe. Insisto, de nada te sirve decir que crees en Dios si no activas la fe. ¿Crees en Dios? También el diablo, los demonios, y tiemblan. No basta con creer, sino tienes que activar tu fe. Dice Santiago que la fe sin activarla es una fe muerta, no produce nada. La fe sin obras es muerta. Así que tú tienes que aprender a actuar en fe. Y actuar en fe es ver la tormenta, y aunque todo esté oscuro y esté todo el viento contrario en tu vida, el poder creer que después de la tormenta
hay un sol que te espera, hay un cielo abierto que te espera y hay una tierra donde tú vas a descansar. A veces la tormenta que estamos viviendo le queda poco tiempo. Y era tan poco lo que nos faltaba por salir de la tormenta que decidimos no seguir firmes, creyendo que saldríamos adelante. ¿Sabes que muchos se mueren en el desierto? En este tiempo hay muchos que están muriendo en el desierto de la pandemia. Algunos lo ven como algo muy cómodo, el quedarme en la casa. Y déjeme decirle algo, es correcto el que se quede en la casa y cuide su vida y se proteja junto con sus hijos. Pero más correcto es que tú vayas y te protejas. Así como el Señor, dice la Escritura, como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para protegerlas. Pero dice, tú no quisiste. No es que Dios no quiera protegerte, tú no quisiste. Es bueno seguir las instrucciones que el mundo dice para protegernos. Pero ¿y qué de las instrucciones de Dios para protegernos? ¿Qué es lo que nos protege como hijos de Dios? La fe. ¿Qué es lo que nos va a hacer victoriosos y héroes de fe? El que mantengamos esa fe firme. Dice la Escritura, vaya conmigo, verso número Hebreos 4, verso número 4. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, dice así, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Hay una promesa de entrar en el reposo de Dios, pero al no oír la voz de Dios o no activar la fe, dice la Escritura que Dios se enojó con ellos y el corazón se endurece porque Dios les habla una y otra vez y su corazón duro no permite que escuchen su voz y le obedezcan. Un corazón duro normalmente desobedece a Dios. ¿Algunos de ustedes tienen la experiencia de tener hijos? ¿Qué pasa cuando usted como padre le dice a un hijo que haga algo una y otra vez, pero su hijo no lo hace? ¿Usted sigue como si nada o se enoja? Se enoja. No te he dicho una y otra vez que no entiendes. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige y le dice, tienes que hacerlo así. No es como tú quieras, es como tu padre te indica que debes de hacerlo. Pero muchas veces el hijo endurece su corazón y dice, aunque mi padre me diga que lo haga así, yo lo voy a hacer de esta manera. Y pasa el tiempo y vienen las consecuencias de no haber hecho las cosas correctas. Y normalmente el hijo dice, ¿cómo voy a mi padre a decirle que me ayude cuando él me lo advirtió una y otra ocasión? Pero dice la Escritura, aunque el enemigo quiera ponerte en esa circunstancia de que no puedes ir al Padre para decirle que te ayude porque hiciste algo que estaba fuera de lo que Él te estaba hablando y desobedeciste, y por esa desobediencia estás pasando tiempos difíciles, déjame decirte que el Padre siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Él no va a decirte, te lo dije, eso te pasa, sino todo lo contrario. Él te va a esperar con los brazos abiertos. Dice la Escritura, con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Por lo tanto extendí mi misericordia. ¿Qué es misericordia? Que a pesar de que hemos sido desobedientes, Dios nos sigue amando. Dile a la persona que está a tu lado, ahí en tu casa, dile, Dios te sigue amando. ¿Sabes que eso es suficiente? Dios te sigue amando.
aunque todo mundo te deje de amar, aunque todo mundo te abandone, dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me abandonaren o me dejaren, con todo Dios me va a recoger. Y cuando dice con todo es que te va a recoger, te va a amar, te va a proteger y te va a decir: eres mi hija, eres mi hijo, te amo. Aunque otros no te hagan sentir que te aman, yo te amo. Y ese amor supera todo aquello que podemos enfrentar en la vida. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No es egoísta, no busca lo suyo propio. Y hablo del amor de Dios, ese amor que se activa cuando nuestro corazón es sensible a Dios. Había un reposo para el pueblo de Israel, la tierra de Canaán, donde ellos iban a reposar después de 40 años en el desierto. Después de estar esclavizados en Egipto, ellos iban a ser libres, pero tenían que aprender a amar a Dios con todo el corazón. Y Dios permitió que entraran a un desierto. Era un proceso difícil, pero dice la Escritura que Él lo permitió para probar lo que había en el corazón, para ver si en verdad le amaban. Y muchos murieron porque no amaban a Dios con el corazón. El corazón no es algo que se parte en pedazos. El corazón le pertenece a Dios. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón a la edad de 15 años, 14, 15 años, a mí me dijeron: ¿quieres entregarle tu corazón al Señor? Y pregunté: ¿qué es eso? Bueno, que en el momento que tú le entregas tu corazón al Señor, es Dios quien va a poner en tu corazón lo que es su voluntad. Y tu voluntad queda en un segundo plano. Dios toma una prioridad y tu vida tiene un segundo plano. Tienes que buscar a Dios como una prioridad sobre todas las cosas. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón y entregarle tu corazón a Él? Yo dije sí, y le entregué mi corazón. Y le dije que lo iba a amar con todo mi corazón. Y lo he amado con todo mi corazón. No soy perfecto, le he fallado a mi padre y le he pedido perdón. Y cada vez que le pido perdón me dice: te amo. Porque has sido sensible, porque tienes un corazón sensible, porque aún sientes esa sensibilidad para acercarte a mí y pedirme perdón. Y sobre todo, que me sigues mostrando tu amor. Dice la Escritura: si me amas, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, lo que yo te hablo todos los días, ponlo en práctica, ponlo por obra, activa la fe. Te hablo para que tú actives una fe y puedas vivir una vida en victoria. Y que todos los días Dios, a través de Jesucristo, te lleve de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque todos los días vas a tener que enfrentar momentos difíciles en los que tal vez tú vas a sentir: ya no puedo más. Y cuando sientes que ya no puedes más, es cuando aparece Jesús y te dice: yo cargué una cruz, yo soporté los clavos, yo soporté los latigazos, yo soporté ser traspasado en mi costado, y todo lo hice por amor a ti. ¿Cuánto me amas? ¿Acaso has sufrido más que lo que yo sufrí? ¿Acaso no merezco ser amado como yo te amé? Perdoné tus pecados, y fueron muchos pecados, y te sigo perdonando. Dice la Escritura que al que más se le perdona, más ama. Y qué maravilloso es ver personas que amamos a Dios, no porque seamos santos, sino porque reconocemos nuestra condición y lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario a través de su Hijo: perdonarnos. Porque cuando tú eres perdonado, aprendes a perdonar. Y el perdón va más allá de decir te perdono. El perdón es: no me afecta lo que
en algún momento tú hiciste en contra mía. Yo le pido a Dios que te bendiga y quiero vivir en la paz del Señor. El corazón duro no perdona. Un corazón sensible perdona rápidamente. Corazón de pollo, dicen algunos. ¿Cuántos de aquí tienen corazón de pollo? Que apenas Dios les habla y, ay, Señor, eres tú, Padre. Corazón de pollo. Corazón de piedra. Está la presencia de Dios. Está Dios hablando a través de la palabra y el Espíritu Santo toca corazones y el mover del Espíritu Santo empieza a quebrantar vidas. Y el corazón de piedra, frío y duro. Ni un amén, ni un gloria a Dios. Y es lo que el mundo necesita. Y la gloria de Dios viene cuando el Padre y el Hijo juntos se manifiestan a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces la gloria de Dios llena nuestra vida, llena la vida de nuestro hermano que está a nuestro lado, a 1,5 metros de distancia. Y aunque esté lejos, ahí Dios está presente. Y llega un momento en que todos somos llenos de la gloria de Dios y la gloria de Dios llena toda la casa. Cantamos ese hermoso canto, que se llene tu casa de tu gloria. Hermanos, este edificio no es la casa. Que se llene tu casa de tu gloria es esta casa, esta habitación. Y que yo pueda reposar en ti, Señor. Es más, cuando tú entras a la gloria de Dios, no quieres salir. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de entrar a la gloria de Dios? Te voy a decir algo. En este altar, en este lugar, muchos han experimentado la gloria de Dios. Y no se han querido levantar. Y se termina la alabanza y no se quieren levantar porque está la gloria de Dios en su vida. No quieren salir de ese tiempo maravilloso. Sabes que ese tiempo de la gloria de Dios no es solamente en el altar. Es ahí en tu banca en este momento. Es al salir de la iglesia. Es al llegar a tu casa, porque la gloria de Dios va contigo. La gloria de Dios en el desierto iba con ellos en forma de nube y en forma de columna de fuego y los guiaba en el desierto. La gloria de Dios estaba todos los días presente. Ellos podían ver la gloria de Dios. En este tiempo, la gloria de Dios se ve con la fe. Dios está delante de mí y no importa que sea un desierto, yo tengo que buscar la dirección de Dios. Cuando vamos a Hebreos capítulo 4, verso 7, y dice estas palabras, nos evoca o nos recuerda algo que el salmista David dijo en el Salmo 95, 7. Ahorita vamos al Salmo 95, pero estamos en Hebreos capítulo 4, verso 7. Otra vez determina un día. Había un día determinado, pero que ellos no aprovecharon cuando Dios les habló, porque les faltó el ingrediente de la fe. Pero hoy es un nuevo día. Y dice aquí el pasaje, otra vez. Dios habló muchas veces, de muchas maneras, y hoy otra vez. Porque Dios no se cansa de hablarnos. Hoy otra vez determina un día diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy una vez más, como lo dijo David, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando estuve preparando este sermón, el título fue porque Dios me habló en ese momento. Por eso el título, Dios me habló hoy. Porque hoy es un nuevo día. Y este día tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esa voz de Dios, el oír, produce fe. Porque la fe viene por el oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas esa voz de Dios y eres sensible, se activa esa fe. Y dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no hagas duro tu corazón.
Es que usted no sabe lo que yo he pasado, lo que yo he vivido. Sé lo que Jesús vivió y lo que Él pasó. Y Él siguió adelante por amor. Tú no sabes lo que yo he vivido y lo que yo he pasado. Y si lo sabes, no es nada comparable con lo que tú piensas. Pero decidí seguir adelante. No endurecí mi corazón, ni me quejé delante de Dios, ni me he quejado ni me quejaré. ¿Por qué te quejas? ¿Por una circunstancia? ¿Por una tormenta? ¿Por una pérdida? Dios te ha hablado muchas veces. Y muchas veces tú le has llorado a Dios. Y muchas veces Dios te ha consolado con su Espíritu Santo. Y te ha hablado consolándote porque es el consolador. Te ha fortalecido en los tiempos difíciles. Te ha provisto en los tiempos de escasez. Te ha dado de beber cuando has tenido sed. Y te ha dado de comer cuando has tenido hambre. Porque Dios, cada vez que te habla, es para recordarte que te ama. Cada vez que yo escribo un artículo para compartirlo en las redes, al final siempre pongo: sonríe, Cristo te ama. Yo también. Porque el saber que Él nos ama es suficiente. Más si aparte de saber que el Señor nos ama, alguien más nos ama. ¿Cuántos de aquí me aman? Yo también les amo. Pero si me aman, dice el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar su voz y obedecerle. Es una forma de mostrar que le amamos. ¿Cuántas ovejas aman a su pastor? Amén, amén. Sí, pero no todas obedecen la voz del pastor. Yo sé que ovejas me aman. Yo lo sé, lo siento y me siento amado. Pero también sé que ovejas no me aman. Y eso siempre ha existido. Jesús tenía 12 ovejas. Y las 12 ovejas decían que lo amaban. Pero había uno que no lo amaba. Había otras cosas más importantes en su vida. Y era su persona. Porque Él le negó 3 veces por cuidar su persona. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Doy la vida por ti. ¿Cuántas veces le has dicho al pastor: pastor, estoy con usted, cuente conmigo hasta la muerte? Y cuando dice estoy con usted, no es estoy con usted como hombre. Estoy con usted como el hombre que Dios puso para guiar el rebaño a ese lugar de reposo, a la gloria de Dios.